Y aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, a todos y a todes. Esto es otro episodio más aquí por Veo Veo, desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico. Y ya estoy presentando a mi compañera de equipo, Ana Astor Blanco. ¿Cómo estamos? Hola Osi, ¿qué tal? Hoy nosotros tenemos una programación interesante y por cierto, bienvenidos a los que están aquí viendo esta excelente entrevista. Nosotros vamos a estar hablando de varias cosas hoy. Vamos a estar hablando de un proyecto que le pertenece a Edwin Velázquez Collazo. Y comparte con Joyce. Exacto, y su compañera Joyce de Jesús. Y entonces pues vamos a estar hablando de ese espacio que está en Humacao, que fuimos a visitar hace unos meses atrás, ¿verdad? O sí, más o menos. Sí. Fueron como 6 meses atrás, más o menos. Una cosa así. Sí, exacto. Entonces, en el proyecto, o sea, nosotros llegamos a Humacao y llegamos al camino de los Marcanos, que pertenece al barrio Mambiche Prieto de la ciudad de Humacao. La casa pertenecía a la abuela de Edwin, a los abuelos de Edwin, y habla mucho aquí dentro del website del mismo proyecto, es casasilvanapr.blogspot.com. Y básicamente pues era la residencia de su abuela y él habla mucho sobre... Mira tú. Sobre cuando se crió allí, y es un lugar espectacular en la montaña con una vista brutal. Es verdad eso que se dice, que siempre se vuelve al primer amor. Sí, y entonces para poner un poquito de trayectoria, nada, un parrafito que voy a leer que está dentro del website, dice la casa... Casa Silvana es un espacio doméstico, nace como Artist Run Space para la promoción y creación y difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales. El proyecto propone una fusión entre residencia, estudio del artista y un espacio alternativo de exhibiciones pop-up para realizar actividades relacionadas con las artes plásticas, proyecciones, teatro, performances, danza, literatura, bohemias, tertulias artísticas, conferencias, charlas, poesía, talleres de arte, en fin, establecer un punto de encuentro para el arte. Bueno, yo creo que Edwin está por ahí, a ver si nos cuenta un poquito sobre el proyecto y cómo nace. Edwin está por ahí, pero primero video. Vamos a tirar un video para que la gente vea esta belleza de lo que tú estás hablando. Hermoso. Y vamos a verlo. Esta casa, así toda de esto, aquí se metieron todos, claro, porque ahí vivía mi primo, esa casa de madera se fue volando, pues se fue casi. Ahí segundo piso ahí había una casa de madera. Sí, por eso yo vi el baño y inmediatamente. Sí, no, eso fue una casa que eso fue a tener, pues todo eso por ahí, porque tú sabes que esto es limpio, que mira, eso es limpio hasta bien, que se viene hasta allá abajo, y por ahí entró María, ya tú sabes. Velando a largo plazo de que, bueno, ya uno de estar doblándose, qué sé yo qué mano, o sea, lo hice en cajones, y algunas cosas se quedan aquí, otras pues pasarán a este lado. Ahora pues sembramos mucha camada de ajíes. Porque uno de los productos que podemos desarrollar es el ají. Vamos a hacer unos piques artesanales. Dentro de este proyecto está pues este compostero. Ay, qué bueno, sí. Tenemos nuestro propio compostero. Tuve que hacerle, al principio no tenía tanto roto al lado. Aquí desde los tomates, todo, yo puedo deshidratar todo, desde frutas, vegetales, especies, todo, puedes deshidratarlo ahora. Entre 2, 3, 4 horas y te puede durar 3 años sin perder, o sea, sin perder el sabor, nutrientes ni nada. Lo único que tienes que humedecerlo, vamos a hacer unas conservas y la dejamos para eso. Esa es la idea de que también se convierta, de que el excedente mío no se pierda. Ayer le eché el jabón potásico, porque para el potásico lo que hace es que los asfixia. Ajá. El jabón potásico no es entonces, porque lo que pasa es que está el aceite NEM, lo que evita es solamente que que sigan reproduciendo la larva. Aquí no hay nada de químico, aquí lo que utilizamos es ajo, cebolla, baking soda algunas veces, jabón potásico. Sí, el insecticida que usamos es uno natural. Totalmente natural, Homemade. para que se quede dentro de lo orgánico. Por eso todo lo que vamos a producir de aquí ¿Y acá qué va a hay? ser con material orgánico. Aquí tenemos los ajíes, tenemos pimientos que ya lo arrancamos varios, la albahaca. Tenemos citronela, que esa entonces se va a poner en la esquina de los balcones para evitar los mosquitos y sembrarla por ¿Esta ahí es la mucho. citronela? Sí, esa es citronela.
Esa Es para los mosquitos, Ana. Sí. Ese es el que Tenemos necesito para Sí, esa es ponerle una de higiénico. tantas, Menta. porque la menta también, la hierbabuena te ayuda a ahuyentar los mosquitos. tomillo. Yo que tengo olor fuerte, sí. Ok, pues mira. Cebollines. ¿Puedes tocar la menta? La puedes tocar por encima, esa que está ahí encima. Aquí, mira, aquí. Enséñale la menta. aquí. Te la Tócala menta. por encima. Y ahora huele la mano. Wow, está. Sí. Mira, ya verás. Que se hizo con esa misma forma del pelo. Esas formas que ves de pelo son las que hicieron la impresión de esa pintura. Luego, cuando la pintura se adhiere al cabello, que lo pone grueso, entonces yo lo pego. Wow, increíble, ¿no? Que cuánta magia hay en ese espacio que no hemos develado, así que Ana, le das paso a Edwin y Sí, a sí, vamos. Joyce, vamos. Aquí los tenemos directo, Humacao en la casa, señoras y señores. ¿Cómo estamos? Hola. Saludos, buenas. Un placer estar con ustedes. Lo Un mismo. saludo a todos allá. Lo mismo digo, siempre digo lo mismo. Yo extraño más a Joyce que a Edwin. Ay, Dios mío. Pero hay un motivo, porque Joyce cocina con todo ese huerto Sí. natural y nos trajo unas cosas que vamos a ver unas fotos más adelante, así que Joyce, ya lo sabes, yo voy a ti. Cuando quieran, la cocina está abierta. Pero hoy tenemos una charla bien intensa de arte, porque a Edwin, en lo personal lo conozco desde los principios de los 90, y Ana, que se ha sumergido en todo lo que es el arte contemporáneo en Puerto Rico, tiene información de mucho más atrás y lo ha estudiado desde casi los 80, final de los 80, cuando Edwin arranca en espacios y la Galería Marrossini. O sea, vamos a hablar de un montón de cosas. Así que, Ana, todo tuyo. Ok. Bueno, Edwin, yo primero empecé a leer sobre la declaración de artista, porque yo creo que eso es una parte bien importante de tu identidad como artista y por qué creas y por qué eres artista y por qué tomaste esa decisión. Porque ser artista tienes que ser bien valiente. O sea, no es una profesión que es de cáscara de coco. O sea, tienes que tener unas ganas y eso es lo que yo estoy viendo. O sea, dentro de esta declaración de artista hablas sobre tu búsqueda, que está basada en la inquietud, compromiso y responsabilidad como artista de conocer y entender el lado espiritual o místico de esto que nosotros llamamos arte, que yo sé que arte es todavía no hay como una definición que podemos decir el arte es esto, porque el arte es tantas cosas. Y entonces una cosa que a mí me llamó la atención era que tu interés, que me imagino que habrá sido mucho antes, pero fue la impresión que te dio en la década de los 80 en una exhibición que fuiste en Nueva York sobre unas pequeñas tablas del Renacimiento. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esas tablas pequeñas? Porque yo sé que tú trabajas con madera también, o sea, muchas veces tú utilizas el fondo de madera, o sea, que estás siguiendo una tradición muy antigua de pintar sobre madera o tallar sobre madera. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando viste esa exhibición? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Pup! Ah, espérate, sí, esto. Sí, mira, cuando yo me acuerdo que fue en el Museo Metropolitano, nos habían oído varios estudiantes un verano para Nueva York, nos escapamos un viernes y nos quedamos allá. Y entonces yo entro al Metropolitano y veo esa exposición de pintura de Renacimiento, pequeñas tablas, bien pintadas, bien hechas, para mí revolucionarias para esa época. Y dije, wow, o sea, nosotros como artistas contemporáneos de ese momento, de los 90, protestando, haciendo un arte que creemos que es revolucionario, cuando esta gente, en esa época, cuando la iglesia perseguía a los artistas, cuando la iglesia tenía el control, cuando todavía no se está pintando para vender arte, que nacía todo desde una cuestión de lo religioso en el arte, que nos hemos olvidado mucho de eso. Yo dije, estos son unos valientes. Sí. Esta gente, yo no tengo por qué, como artista contemporáneo, de admirar. O sea, tenían todo en contra y se atrevieron a hacer arte, a hacer una pintura. Y eso es lo que me impresionó. El tamaño, la fuerza de unas tablas tan pequeñas, la fuerza que tenían esas obras. Yo dije, wow, tan pequeño, tan fuerte, tan revolucionario para el momento.
están en contra de todo, ¿sabes? Sí. Y de verdad me cautivaron y he admirado siempre el Renacimiento por todas esas situaciones. Y muchas veces en esas pinturas, pues también que aparece en tu declaración de artista, dice, después que cuentas lo de Nueva York, dice, esto sale en la declaración, dice, una experiencia que me llevó posteriormente a un camino de reflexiones continuas de la naturaleza, lo espiritual a través de las lecturas sobre religión, misticismo, meditación, tantra, filosofía, estética y sociología del arte. Y a veces esas cosas, digo, obviamente estamos hablando de una época de hace 500 años atrás, pero muchos de esos elementos aparecen dentro de esas piezas. O sea que pudiste, estás buscando, tu búsqueda tiene todas esas cosas, religión, misticismo, al igual que muchas de estas piezas de Renacimiento también comparten eso. Me parece, tú sabes, interesante. Entonces, la cosa es que después tú comentas que hay un enfrentamiento de un principio de maderas rasgadas, de papeles garabateados, telas intervenidas, símbolos de presencia humana o quizás espiritual. O sea que sí estoy viendo esa conexión entre, digo, obviamente es una versión más contemporánea, o sea, siglo XX en el caso tuyo, porque eres de los 90. Y eso, que en los 90 también estaban trabajando mucho el tema digital, o sea que tú estabas utilizando materiales que eran más tradicionales, entre comillas. Sí, pero en los 90 se da el caso porque lo digital entra a finales del 90, empieza toda la era digital. Y todavía la pintura era el fuerte todavía dentro del panorama del arte, ¿verdad? Por X situaciones. Y lo digital empieza ya para el año 2000, al principio de la década del 2000, empieza todo lo digital, toda esta era del internet, de toda esta fuerza de la fotografía digital que comienza en el 2000. Básicamente empieza a verse, aunque ya en Estados Unidos empezamos a ver una Bárbara Kruger y otros artistas contemporáneos de los 90 ya trabajando utilizando o saliendo desde los medios publicitarios hacia la plástica. Ahora vamos a ver imágenes ahora mismo del blog de Edwin Velázquez Collazo, amigo aquí, artista, y ahí tenemos... Aquí hay varias piezas. Sí, hay varias piezas de esa época, y es importante señalar que en los años 90 se da una retoma de la abstracción como lenguaje plástico. Correcto. Yo creo que desde los 70, que no se toca en la historia, en la historia contemporánea del arte, en los años 90 resurge con fuerza la abstracción en Puerto Rico, y eso ha sido ignorado por nuestros historiadores del arte. En los 90, además de este servidor, estaba regresando a Davo Boni de España, con un lenguaje abstracto, porque lo primero que presentó a Davo Boni en Puerto Rico era pintura abstracta, cuando vino de España. Regresa a Puerto Rico Ibeliz Jiménez, regresa Naida Collazo, y todas es cuando más en Puerto Rico vamos a ver muchas mujeres jóvenes, artistas jóvenes mujeres, en un lenguaje abstracto que no se daba desde la época del 70. Exactamente. Y eso no se ha estudiado, no se ha mencionado. Yo te digo que habrían alrededor de 15 o aproximadamente 15 o más artistas jóvenes utilizando el lenguaje abstracto como expresión. Y no sé, eso no se había dado desde los 70, desde que estaba Chiesa, Hernández Cruz, Julio Suárez y quizás un Melquiades, no sé, que se utilizaba el lenguaje abstracto como un lenguaje principal dentro del panorama de la pintura puertorriqueña. Claro. ¿Qué papel juega Marrossini, la Galería Colibrí, en todo esto que estás hablando de la abstracción, y entonces él como una persona que tenía acceso a los primeros printers, tengo entendido, donde estaba también a cargo de esos printers un gran amigo y un gran artista, Teo Freites? Sí, mira, Marrossini siempre fue, yo creo, un visionario del arte en Puerto Rico, y nunca se le ha dado el reconocimiento que se debe de haber dado. Luigi Marrossini fue uno de los que desarrolló la gráfica en Puerto Rico. Yo sé que muchos artistas maestros pelearon con él por la manera en que manejó o fue empresario, pero era un empresario.
¿sabes? Pero de que fue el repunte en el desarrollo de la gráfica en Puerto Rico, eso no hay que cuestionarlo y hay que darle su sitial. Con la Galería Colibrí, posteriormente cuando funda Luigi Marroncini Gallery, que entonces empieza a mover el arte contemporáneo de Puerto Rico, ¿sabes? Allí en la Galería Luigi Marroncini se hizo una instalación que metieron unas vacas y todo. Sí, me habían comentado, ¿sabes? que te miraron en el estaba, morro. Eso era un artista. Victoria, estaba, ay Dios, ¿Cómo se llamaba ese artista pero, alto de anteojos? Ese fue un artista alto de anteojos que tenía una galería después, en los 90 también, en la calle Cristo. En la calle Cristo, correcto. Estuvo en el primer nivel y luego posteriormente se movió para el tercer nivel. Correcto. Ese artista metió una vaca y sé que había video y se perdió porque él falleció y como siempre, hay que tratar de ver qué pasa con todo ese activo y esa documentación, ¿no? Pero sí, no, Luis Marroncini en cuanto al movimiento de arte contemporáneo y dio mucho cuando él abre los 80 y pico, que abre la galería en el tercer nivel, que empieza a darle oportunidades a muchos artistas jóvenes que estaban regresando, un José Luis Vargas, Carlos Dávila, empezaron a Dao Boni, empezaron a verse en la galería Luigi Marroncini. Claro. Tengo imágenes acá también del blog al respecto. Ahí estamos. Y hay trabajos, hay Pablo Picasso, Salvador Dalí. Cuéntanos, había gente que dudaba de la veracidad de estas obras. Sí, especialmente los Dalí, muchas veces se había comentado que eran falsos. Yo, mientras estuve trabajando con Marroncini, doy fe de que el Museo Dalí de Florida, San Petersburgo, hizo contacto con la galería, con el señor Marroncini, y donde ellos tenían documentación, donde habían cartas entre Galería Marroncini o Galería Colibrí y Dalí con relación a esas obras. Y pidieron que le donara 2 obras porque ellos no la tenían en sus archivos. Y Luis, estoy consciente porque yo fui quien las empaqueté, de que se le enviaron al Museo Dalí. Y que sí, que consta en récord de que sí son obras originales de Dalí. O sea que ese espacio de Marroncini, la Galería Colibrí, era un espacio donde todos estos artistas de la década de finales de los 80 y principios de los 90 se daban cita. ¿Quién recuerdas que iba al espacio o que acudía a ese espacio? Bueno, yo conocí al maestro Marrayo, colombiano, conocí y otros artistas que de una u otra forma, Chiesa de local, que está en Boston ahora mismo, también importante en la extracción en Puerto Rico, y se daban exposiciones. Navia, que te has olvidado, Antonio Navia, tan buen artistazo y que escultor y instalaciones y también y músico. No se ha dado el debido reconocimiento en Puerto Rico. ¿Era músico también? Conocí muchos artistas, ¿sabes? Yo creo que Luigi tenía una memoria de conocer y de anécdotas, wow, que tú te sentabas con él en el escritorio y disfrutabas de todas esas historias que él tenía con relación al desarrollo del arte en Puerto Rico. Era un buen conocedor. Y otra cosa, acá yo estoy viendo que bueno, aquí aparece como un mini listado de los artistas que solían exhibir contigo o eran del mismo grupo, por decirlo así. Fernando Colón, Carlos Rivera Villafañe, Aarón Salavarrías, José Luis Vargas, tú y José López. Y esto fue para la participación en una exhibición transatlántica. Sí, transatlántica. Se da en la década de los 90, fue una exposición muy interesante de nuevas vertientes, nuevos jóvenes, bajo la dirección de Yvette Fournier, que era la esposa de Jaime Fournier, el pintor. Y ella tenía la galería Psyche, una pequeña galería que fue importante, que estuvo en La Piñero, funcionó como por 2 años, dio oportunidad a muchos artistas jóvenes. Y ella se encargó, tuvo la organización de esa exposición junto con la curatoría mía y de Fernando Colón. Claro. Ya estábamos nosotros ahí trabajando en eso, en crear dinámicas diferentes y nuevas
que se viera los nuevos jóvenes de ese momento. Claro. Me acuerdo que José Luis estaba acabando de llegar también de Prats, después llegó Inés Aponte y era un grupo que había llegado de Prats. En otros, ya yo venía haciendo otros proyectos donde estaba viendo a Carlos Rivera, a Rosa Lavarría, que entonces yo hacía unas exposiciones tanto en la Escuela de Artes Plásticas como en otras universidades, donde siempre los invitaba porque veía el talento que habían ellos, que el tiempo pues, me dio la razón. Seguro. Eran tremendos artistazos. Y yo estaba ya trabajando en eso ya como gestor cultural desde que estaba en la Escuela de Artes Plásticas. Claro, porque no podemos dejar atrás que también, aparte de ser artista, eres crítico, también gestor cultural, también has sido curador, o sea que ahí tienes un montón de cosas under your belt, como se diría en inglés, o sea, tienes un montón de herramientas. En esta profesión del arte, tú no puedes esperar que las cosas sucedan, tú tienes que provocarlas. Exactamente. Si no hay críticos, pues hay que ponerse a escribir. Si no hay curadores, hay que ponerse a curar exposiciones. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a cuando nos descubran. Las cosas ya están hechas. Tú tienes que mover la rueda y provocar las situaciones. Es la única manera de que tú puedes ser visto en el mundo del arte. Claro. Provocando todo el tiempo. Y provocando con tu obra y con tus actos y con tus esfuerzos y con tu gestoría. Y una pregunta, ¿cómo puedes comparar o contrastar también la época tuya, los 90, la década de los 90 versus los 2000, los 2020? ¿Qué ves que se ve más fácil? ¿Qué ves que se ve más difícil? ¿Cómo tú encuentras la salud del arte contemporáneo aquí en Puerto Rico? Wow. Bueno, primero, la década de los 90 había mucha crítica de arte. Sí. Cada periódico tenía casi 2 críticos por periódico. Se escribía mucho. Claro, estaba luego Mirna hay que Rodríguez. reconocer la década del 2000, todo del arte urbano, que ha sido importante, toda esta era digital que hubo de exposiciones y cuando rompió el internet, ¿verdad? Y toda esta época digital del arte. Y Circa fue muy importante, el boom que hubo de artistas jóvenes cruzar los lares y exhibir fuera del país. Eso se dio en la década esa de 2000 y toda la llegada del internet y toda esta revolución. El boom de los blogs. Sí, no, te da en 2000 habían como más de 10 blogs escribiendo de arte. Estaba Circa, había una tensión, se empezó a promover una tensión hacia Puerto Rico como un centro del Caribe del arte contemporáneo. Correcto. De nuevas corrientes. Y fue maravilloso. Hoy día, pues, no hay casi blog, no hay crítica de arte, casi no hay galería, los espacios alternativos que había en esa época, pues apenas quedan 1 o 2 en Santurce. Claro. Y estamos pues tratando de ahora, yo creo que la nueva vertiente es salir del área metro, descentralizar el arte y están surgiendo entonces fuera del área metropolitana nuevos espacios. Sí, eso es bueno. Se está tratando, ¿verdad? De fomentar. Claro. Y entonces en los 90 ¿habían espacios alternativos tales como algo parecido? O sea, mira, como el más tuyo, importante, yo creo que el más importante que había fue MCA. MCA, de Teo Freite y Irsa Dávila, la aportación de ellos como espacio alternativo al desarrollo del arte, desde nuevas vertientes y nuevas generaciones de arte en los 90, eso ahí lo tenemos. Hay que aplaudirlo, porque abrir su casa, lo cortaron, están haciendo ustedes con el cuadrado gris. Y ustedes también. Sí, también, por eso así, o sea, ustedes llevan 12, 14 años ya en esos albores. Esa era la casa de Teo e Irsa. La casa de Teo Irsa, correcto. Y ahí tenemos imágenes en pantalla de estas exhibiciones que creo haber escuchado de tu parte y también de Irsa, que estas exhibiciones se anunciaban y los artistas llegaban y ponían sus obras en la pared. ¿Era así? Muchas de las veces era así. Qué genial. Qué excelente, qué naturalidad. Hay que reconocer un crítico muy importante de esa época, se llamó Manuel Lizano. Sí. Español. Aragonés. Manuel iba a todas las exposiciones de los espacios alternativos y se pasaba buscando, interrogando,
Y yo creo que fue muy importante porque era de los pocos críticos. Fíjate que un crítico extranjero era el que estaba haciendo la faceta que muchos críticos debieron haber hecho locales. De que se pasaba escudriñando los talleres, visitando los espacios alternativos, los pocos, viendo lo que está pasando nuevo en el arte puertorriqueño. Manuel Pérez Lizano. Bueno, y también estaba Mirna Rodríguez, que también era crítica. Rodríguez. También estaba, ¿cómo estaba Cherson todavía, Ajá. Cherson para esa época. Enrique García Gutiérrez. García Gutiérrez, o sea, Sí. cada periódico tenía como 2 críticos. Claro. ¿Sabes? Se escribía mucho sobre arte. Se escribía bastante. O sea, que Cherson y García Gutiérrez estaban en el día. Creo que en San Juan estaba Marimar. Sí. Y creo que en el vocero estaba Pérez Ruiz. Sí, es y verdad. No sé quién era el otro. Sí, estaba toda la prensa tenía críticos de arte. Claro. ¿Tú Versus piensas hoy, que quizás la crítica actual, o sea, contemporánea actual, yo digo 2021, está enfermo? O sea, la crítica está enferma. La gente no está, o sea, ¿cuál es el...? Pues esto es algo que yo siempre he tenido en mente, como que ¿cómo tú ves la definición? O sea, ¿cuál es tu definición de crítica del arte? Yo sé que es una pregunta un poco cargada, pero... Sí, bueno, no te voy a dar definición. Yo sí que sé que hace falta. Sí. Hace falta para el crecimiento del artista y crecimiento de nuestro panorama del arte. Correcto. Hace falta discernir lo que para uno puede ser una obra completa y para otros no. Lo que puede ser buen arte o mal arte, eso es la discreción de la experiencia de cada espectador. Seguro. Pero hace falta sí que se escriba más sobre arte, no desde la complacencia, no desde complacerle al artista, Correcto. sino desde el punto de vista de que si tú eres un profesional no del arte, yo entiendo que el artista tiene una responsabilidad consigo y con el espectador. Y hoy vemos a veces cosas que tú dices, wow, esto de verdad es serio del artista. Hay un respeto al espectador. Porque yo respeto al espectador. Claro. Yo no saco nada de mi taller. Mira, yo tengo que purificarlo y puedo fallar también, pero tengo que purificarlo. Más entonces, tengo que alimentarme, tengo que ser un estudioso. Yo creo que no debemos quedarnos en ser solamente artistas, sino a tratar de ser humanistas. Correcto. En todo el sentido de la palabra. Muchos se quedan como artistas o solamente como pintores o creadores y no apelan a tratar de llegar a ser humanistas. Yo creo que ahí está la esencia del arte. El arte no vino para llenar los ojos, vino para llenar las almas. Sí. Y es devolviéndole lo que el arte fue, el misticismo, lo religioso que fue el arte. Y ahí es que yo entiendo que la crítica tiene su razón de ser. Claro. Y eso es lo que yo creo que hace falta crítica. Hace falta que se escriba fuerte del panorama del arte, que no tengamos miedo a aceptar lo que se hable bien o mal de una obra de uno, porque para eso estamos, para aprender, para crecer. Exactamente, o sea, somos, o sea, sobre todo tú, dentro de la crítica que has hecho dentro de tu blog, que ha sido excelente con PR News. Una pregunta, y disculpa. No te preocupes, dale, sí, no pasa nada, yo estoy acostumbrada. Yo interrumpo siempre, pero me gusta pullar ahí. Una pregunta, los blogs de los años 2000 contribuyeron al mundo de la crítica, a la ausencia de la crítica en los medios de comunicación. Sí, indudablemente. La aportación de todos estos blogs o espacios digitales fue muy importante no solamente para la crítica, fue importante para el desarrollo de nuevas generaciones del arte, para que el público, los espectadores conocieran. Fueron importantes para la difusión del arte puertorriqueño fuera del país. Yo creo que hay que reconocer la importancia de todos esos blogs en que empezaron a fomentar una visión desde afuera hacia adentro. Seguro. Y hoy se quedaron, están ahí, ¿sabes? Y buenos escritos, ¿sabes? Yo creo que esa es parte de los nuevos historiadores, tienen que ir a esos enlaces, buscar cuáles fueron y leer todos esos escritos que están ahí. Entonces, porque ahí está la historia del arte de toda una generación. Perfecto, estoy poniendo en pantalla entonces el blog de Puerto Rico Art News, y ahí hay una sección
¿ok? Si vamos avanzando hacia arriba, donde dice, o sea, uno tendría que ir para atrás a la parte principal y a la derecha siempre aparecen todos los blogs. O sea, tú has mencionado a Visión Doble, Programa de Historia de Arte, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Croma, Puerto Rico Art Reviews, Janguarte, Bodegón con Teclado, Arte y Pensamiento, Punto de Fuga, En Contrapunto, MCA Experimental, Aria Magazine, Revista del Instituto, no nos olvidemos, la Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Marimar Benítez, 90 Grados, Estorno, Galenus, y siguen. Sí. El box score de Pedro Vélez, que causó gran impacto. Uf. Aquí lo tienen. Wow. Controversial, gran artista, Pues- controversial. Pues tú sabes que les voy a contar un pequeño cuento. Cuando yo estaba en España y estaba haciendo mi máster, que yo hice mi máster con una concentración en curaduría, yo quería escribir sobre arte puertorriqueño. Yo soy de la diáspora, yo me fui de Puerto Rico a los 11 años con mis padres a vivir a Florida y luego me fui a estudiar y eso, y entonces de repente me dio por irme a vivir a España. Y yo dije, yo voy a escribir sobre arte puertorriqueño. Imagínate, no había vivido en Puerto Rico desde los 11 años. Cuando yo pongo arte puertorriqueño contemporáneo, ¿qué me aparece? Pedro Vélez. Y yo, anda pa'l carajo, esto pica y se extiende, porque obviamente habían unas situaciones en esa época que Pedro señalaba, ¿sabes? Y Sí. obviamente causaba bastante controversia. Sí, no, pero exquisito. Siempre. Wow. Y ahí fue que yo descubrí que sí que había una problemática dentro del arte contemporáneo en Puerto Rico en los 2000. O sea, mi tesis estaba basado en estos espacios alternativos. Yo hablé de Aria, hablé de otros lugares de exhibición donde se habían celebrado pues un sinnúmero de exhibiciones de artistas locales, tanto locales como internacionales. Pero sí, ahí fue cuando yo conocí lo de Pedro Vélez, el box score. Pero Pedro mencionaba algo que sigue sucediendo en la actualidad, que es galeristas que no le pagan a los artistas, por ejemplo. Fondos públicos destinados o utilización de espacios públicos, de fondos públicos para actividades privadas. Y él hablaba de esa cofradía que hay detrás del arte, que le hace tanto daño también, que le hace daño al artista y le hace daño al arte. Uh-huh. Y otro tema que vimos que ahora que está tan actual, tú hiciste una exhibición, Sí. ¿ok?, con afrodescendientes. Cuéntanos un poquito para ilustrar a todos los artistas y a toda la audiencia, porque hay mucha gente que dice, no, nosotros somos los primeros en hacer. Tú fuiste el primero en poner la mano en el abanico, ni siquiera el dedo, la mano en el abanico y decir, bueno, vamos con esto. Y voy a poner una imagen para describir lo que estamos hablando. Cuéntanos Sí, un esa poquito sobre exposición, esto. paréntesis, se dio en la década de los 90, en el 1996. Se organizó desde 1995. Luego de haber invitado alrededor de 25 artistas, solamente 8 aceptaron. Inclusive algunos de los que invité me pedían que quitara el título negros dentro de la palabra negro dentro del título, lo cual no estaba negociable. O sea, es que tenían que ver el trasfondo de la exposición. ¿Sabes? Se había dado años atrás, se dio una exposición que se llama La Tercera Raíz, presencia africana en Puerto Rico. Y se había dado otra exposición, que ahora mismo no me acuerdo el nombre también, que tenía que ver con el legado afro en el Caribe. En ambas exposiciones se presenta el arte hecho por artistas negros desde un punto de vista folclórico. Escenas costumbristas, de bomba y plena. Y esa autofolclorización que yo digo del arte, yo no estaba de acuerdo. Decía, bueno, pero ¿dónde insertamos a los artistas nuevos, contemporáneos, dentro de estas exposiciones? Y que entendíamos que entonces nos estaba marginando a unas escenas. Como artista negro yo tenía que hacer escenas de bomba y plena, o de baile, o de gigante, o costumbrismo
al cual la gente estaba ya vista, y yo decía entonces hacer una exposición de artistas negros donde no solamente el título identificara lo que se iba a presentar, sino a los artistas que estaban presentándose. Y aquí tienes un bonche interesante, porque aquí hay tuvimos un performance. año Ajá. de organización, donde nos reunimos con Eni Ruté, que fue la escritora, gran periodista y luchadora de las causas afrodescendientes en Puerto Rico. Y ella durante un año nos preguntaba, ¿ustedes están conscientes de lo que van a hacer? Nos preguntaba y nos bombardeaba a ella, hasta que ella dijo, sí, vayan con la exposición, que ustedes están bien claros. Y se dio paréntesis, en el 96 la primera exposición de artistas negros en Puerto Rico. ¿Quiénes participaron? Bueno, además de este servidor, Alin Casanova, que ya falleció, Ramón Bulerín, Wilder Sterling, Gadiel Rivera, Liz Amable, Daniel Lin y Jesús Cardona. Boom. Exacto, boom. No, había artistas jóvenes con artistas ya establecidos, como Daniel, como Wilda, como Bulerín, que llevan tiempo, y Nuevas Vertientes. Eran dos. Y fue un año de reuniones en los talleres. Esto no fue de, mira, un 20, se creó obra para la exposición. Ah, wow, ok. O sea, obra nueva. Y se hacían conversatorios cada cierto tiempo. Cada uno de los artistas tenía que abrir su espacio y hacer un conversatorio con los otros componentes y algunos de los escritores que estaban de ensayistas y prepararse a defenderse. O sea, esto fue un año de trabajo, de visita a los talleres de los artistas, de crítica interna entre nosotros, porque sabíamos que nos iban a tirar con todo, o sea, que nos iban a cuestionar que por qué nosotros estábamos diciendo que éramos artistas negros, por qué éramos artistas plásticos negros, que con mucha gente nos dijo, mira, pero si Puerto Rico es la unión de 3 razas, y yo digo, yo estoy consciente de eso, pero para ser puertorriqueño tengo primero que estar consciente de mi identidad. Exacto. Y mi identidad es que soy una persona negra, soy un afrodescendiente, y para yo aceptarme como puertorriqueño, primero me tengo que aceptar como afrodescendiente. Claro. Y mi trabajo, toda mi obra, pues, es lo que yo soy como ser humano. Yo sufrí racismo, yo sufrí todo lo que, pues, discrimen, pues eso yo no lo puedo negar, es parte de mi historia. Claro. Como persona no solamente negra, como persona también producto de un residencial público. ¿Sabes? Que también había ese estigma también en los décadas de los 70 a los 80. Sí. O sea, yo tuve que pedirle permiso a un amigo mío cuando Contriclub era urbanización de clase media, que me dejara poner su dirección para por lo menos solicitar trabajo. Ah, claro, por el estigma de... Exacto, sí. Exactamente, o sea, todas esas son mis realidades. Y yo le digo, bueno, yo me cuestiono cómo otros puertorriqueños pueden cuestionarle a una persona negra el que se siente orgullosa de ser negro. Esa es su identidad, eso es su realidad. Claro. Es una cosa que no se puede borrar. Sí, y ahí es que yo me baso también en la exposición, ¿sabes? Exacto. Mira, Puerto Rico, si estamos orgullosos de otras razas, otras etnias, no sé, como le pueden llamar, que son parte de ser puertorriqueños, pues entonces no podemos enojarnos porque yo u otros, digamos, abiertamente somos negros. Exacto. Y era, ¿sabes? Yo creo que ese no es un issue, yo creo que no debe ser un issue plantearlo como puertorriqueño. Exacto. O sea, y esa exhibición tiene que haber roto muchos parámetros. ¿Hubo repercusiones? Bueno, lo primero fue que ningún crítico de arte en Puerto Rico la cubrió. Wow. Nadie la quiso. Y era variada. Performance, instalaciones, escultura, gráfica, pintura. O sea, una de las exposiciones más variadas que hubo en esa época, en el 96. Con todos los medios ahí presentes. De muy buena calidad, profesionales, porque todos somos profesionales, o sea, eran artistas profesionales todos.
Y hicimos todas las gestiones para que algún crítico la fuera a cubrir. Ninguno se atrevió a hacer un escrito sobre la exposición. Por lo tanto, tuvimos que ir a la periferia, amigos, escritores, que no eran críticos, pero que nos hicieron reseñas para promover la exposición. Esos trabajos que estamos viendo en pantalla, Esos fueron algunos de los trabajos que se exhibieron allí. Lamentablemente, pues no hay documentación. La documentación, pero la internet nació después. No es que estamos viejos, ¿verdad? Es que todavía no había desarrollado. Y el fotógrafo que había cubierto casi todo, Edwin Medina, pues lamentablemente se le metió el comején a su estudio y destruyó los negativos de toda la documentación de la exposición. Oh, wow. De reuniones y todo. Él no le había dado tiempo a digitalizarlos y el comején hizo daño. Menos mal que tú guardaste Yo que guardé algunas cosas. recortes de periódicos, Sí. catálogos. Pues ahora mismo, tentativamente, del 22 de agosto de este año, se abre la exposición, paréntesis, 25 años después. Donde ahí va a haber algunas fotos como esa que vemos en el blog, va a haber todos los recortes de periódicos, el catálogo, el cartel, va a haber algunas imágenes de los libros en Estados Unidos, porque eso es una cosa, en Puerto Rico yo creo que no se menciona tanto en las clases de historia del arte, pero en Estados Unidos, en los movimientos afrocaribeños y afrolatinos, la exposición es mencionada. Inclusive en varios libros importantes como déjame enseñártelo por aquí, que están ahí, creo que estás ahí en esos libros. En esos libros mencionan la exposición sobre su importancia como parte de la identidad afropuertorriqueña. Uh-huh. Y según estudiosos en Estados Unidos me dicen que mira, que la mencionan en muchas conferencias y clases sobre arte afrocaribeño, mencionan la exposición. Claro. Sí, no, es que se ve que es de alta importancia. O sea, tenemos a Wilda Sterling que, wow, y también Daniel Lind. O sea, estamos hablando de dos artistas excelentes. Gigantes. Todavía, sí, son gigantes, exacto. Son gigantes. Así mismo. Bueno, a Wilda es la jefa acá. Sí, a Wilda es la jefa en esta casa. A Wilda es la jefa en esta casa y en esta vecindad siempre consultamos qué vamos a hacer con la jefa. Sí, parte importante, ¿verdad? Parte importante el desarrollo de la danza contemporánea en Puerto Rico. Absolutamente. Y en la visión, la macrovisión que tiene. Y, y algo que me impacta mucho de la cultura afro, ¿no? Afrodescendente, sí. Sí, en Puerto Rico, que hablábamos con la escritora, que estábamos con Fernando Febres. Sosa, con Febres. Sí, con Febres. Ella, claro, sí. Lo mismo que tú estás platicando sobre que ustedes no querían estar estancados en un frame histórico, ustedes querían el futurismo. Y cuando Febres me menciona lo del futurismo, a mí se me abrió un campo gigantesco sobre lo que debería el arte, hacia dónde el arte debería apuntar, ¿no? Además de las raíces y además de las camadas anteriores, apuntar hacia el futuro, ¿no? Claro. Eso es así. Si no imaginemos el futuro futuro. Solamente se construye desde la zapata, como digo yo, ¿sabes? Uh-huh. Si queremos crecer como artistas y como seres humanos, tenemos que ir a la base. La base son nuestras comunidades. Claro. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo allá, ahora Casa Silvana en Humacao, una comunidad, yo creo que a medida que el arte se adentre más dentro de nuestras comunidades, el trabajo que está haciendo el MAC, en nuestras comunidades, yo creo que vamos por buen camino. Vamos a poder crecer desde la interioridad de nuestros orígenes como artistas. Yo creo que es una de las bases que está volviendo el arte. El arte está volviendo al origen, a la base, a la comunidad, a toda esta esencia de lo que somos. Exacto. Por eso es algo que me gusta, que aparece dentro de tu declaración de artista, que tú eres un chamán. Que es como regreso. Yo sé que suena como bien místico, pero en realidad, ¿quiénes fueron, o sea, los primeros artistas o los primeros creadores, vamos a poner de esa manera, eran
por lo que se entiende, obviamente no tenemos Sí. información de la prehistoria, pero tener el don de crear y tener el don de dibujar o de pintar o de crear algo tridimensional es muy místico, no todo el mundo lo tiene, o sea que me imagino que estas tribus que se movían, ¿sabes? Cuando el ser humano era nómada y se movía de caverna en caverna, el que creó la religión, el que creó el ritual, la ceremonia, fue el mismo artista. Y yo creo Así que es. estamos tratando de regresar, o sea, tomar de vuelta ese título de que lo que nosotros tenemos es especial. O sea, porque lo único que han hecho con los artistas es control. Si no es la iglesia, eran los nobles. Si no era la nobleza, era el gobierno. Si no era el gobierno, o sea, siempre... Es como, Ajá, como me hablaba mi compañera que está aquí presente, es cuestión de sanación. ¿Sabes? exacto. Tenemos que sanar una sociedad, tenemos que sanar a unos individuos, tenemos que tanto espiritualmente, y qué mejor el arte para la sanación. Háblanos un Por poco, ahí Joyce, que está lo del de chamán. artesanación. Ah, Mira, Tenemos yo tengo una anécdota hace muchos años, cuando yo estaba empezando, que fue cuando profesionalmente, yo vi dentro de una obra, mi obra es abstracta toda, yo toda mi corriente es abstracta, unas personas llorando frente a un cuadro mío. Yo decía, wow, o sea, yo tengo ahí es que yo empiezo a comprender la responsabilidad mía que yo tengo como artista. O sea, yo puedo cambiar a un ser humano, hacerlo llorar a través de mi arte, sí. hacerlo reflexionar sobre sí mismo. Y yo empiezo, ahí te digo la verdad, me asusté como artista. No lo niego, ¿sabes? Cogí miedo y dije, wow, el poder que yo tengo. Pues, y ahí empiezo yo ahí es cuando yo me meto de una lectura llena sobre filosofía, misticismo, religión, historia del arte, filosofía de la estética del arte, sociología del arte. Y empiezo a leer. Yo quería comprender esto que se llama arte, comprender lo que yo estaba haciendo, el poder que yo tenía, sí, y de que no estaba consciente en ese momento. Digo, hoy todavía no lo sé tampoco, pero sí tengo pues ahora están experiencia, porque es una búsqueda constante. Sí, siempre hay una búsqueda. Pero llegan al resultado y ahora entra Joyce en esta gran entrevista que estamos logrando hacer, porque esta entrevista tiene que ver con la unión que estamos haciendo todas las galerías independientes o los espacios independientes comunitarios, culturales, y de cualquier otro tipo, en unir, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá con lo que está haciendo Ana, que está dirigiendo, que es el Cuadrado Gris, con Casa Silvana y con otros espacios más que hay también en San Juan y en el resto de la isla, en Ponce. Y entonces, con respecto a eso, tengo unas imágenes. Tengo que ir despacio porque no es tan fácil hacer sonido, luces y cámara. Eres un one man show. Es divertido, a mí me gusta y lo vamos a seguir haciendo. Pues quiero que nos cuenten un poquito cómo nace, porque nosotros sabemos la historia de ustedes, las residencias de su familia, volver al primer amor, como yo digo, que es volver a las residencias, a las raíces, rescatarlas, porque eso es lo más lindo, la emoción que nos da rescatar esas casas. Cuéntenos un poquito en lo que vamos viendo imágenes aquí de Casa Silvana. Pues mira, bueno, Casa Silvana, yo la comienzo desde antes de María, ya yo venía pensando, ya yo había hablado con la familia en rescatar la casa. Llega María y no pude, pues atrasó un poco todo. Y llega la pandemia y adelantó todo porque me dio la pandemia, me fuerza entonces a mudarme aquí y trabajar de lleno aquí, porque yo llevaba un año poco a poco viniendo los fines de semana, que ahí es donde conozco entonces a Joyce. Vamos ahí, Joyce. En esas venidas, los fines de semana, arreglar Casa Silvana, yo conozco a Joyce entonces, y Joyce me habla de su espacio, que quiere hacer también, que ella está rescatando. Y entonces, básicamente empezamos entre diálogos, tertulia, empezamos a colaborar juntos. Pues Casa Silvana, como dije, es la casa de mi abuela, la construyó mi padre, yo la rescato. Y entonces, desde un principio yo quería hacer un espacio alternativo dentro de mi residencia, lo encuentro muy grande. Y entonces, pues, Joyce se añade.
yo empiezo a colar con Joyce en su espacio, se llama El Remanso, que todavía ustedes no han ido, pero los vamos a invitar. Pronto. Es una bella montaña también, aquí en Qué Humacao, donde ella está haciendo un proyecto también ecológico y de sanación. Pero entonces Casa Silvana se convierte en este proyecto donde empezamos a impactar el área este, específicamente Humacao. Tengo que señalar que las artes plásticas en el área este básicamente no ha habido desarrollo. Desde Loíza hasta Yabucoa casi no existen escuelas de bellas artes, ni galerías, ni museos municipales, ni estatales. Ni promoción de difusión ni cultural promoción en ninguna de estas áreas. Exactamente. O sea, que venirse a esta área dos locos, tanto yo, a tratar de básicamente nadar en cero, porque no hay ninguna promoción, a tratar de impactar las comunidades con el arte. Y básicamente el arte contemporáneo es de soñadores o es quijotesco. Pero nada, creemos en nosotros y creemos en el proyecto y creemos en que podemos cambiar. Con el arte se puede cambiar y se puede cambiar. El arte es ser parte de un nuevo país. Correcto, Como, sí. como un ente, como político, porque el arte también es político. Así que yo creo que la aportación del arte a crear un nuevo país es esencial en estos momentos. Pero tenemos que ir a las comunidades, tenemos que hacer proyectos en las comunidades, tenemos que profundizar, darle nuevas maneras de ver la vida a la gente. Cuando todavía en Puerto Rico hay niños que no han visto el mar, imagínate cuántas personas o niños no han sido impactados por el arte. Wow. ¿Sabes? Cuando vemos niños, todavía niños que no han podido ni ver el mar en una isla, pues entonces, ¿por qué entonces no, como artistas, no tener un frente común de ir a nuestras comunidades, a nuestras zapatas, rescatar espacios, impactarlos a través del arte? Porque nos quejamos mucho, y te digo, los artistas nos quejamos de que no hay espectadores, que nadie va a nuestras exposiciones. ¿Por qué estamos haciendo para crear espectadores? Para crear un público que vaya a disfrutar del arte. Sí, se empieza con educar. Educar pues, desde chiquito. Sí mismo es. Y esa es nuestra razón. Yo creo que la aportación que podemos hacer desde este momento en aportar educación del arte, a crear, a sensibilizar. Yo creo que se está comprobado en sociedades que ha evolucionado a una sensibilidad humanística, una sensibilidad ha sido a través de las artes. Y hay menos violencia, hay menos problemas, hay más conciencia. Sí. Y eso es lo que tenemos. Y creamos una cuestión de identidad, o sea, el sentirnos orgullosos de lo que somos. Eso lo hace el arte. ¿Cómo entra Joyce? Joyce, ¿cómo entras en toda esta ecuación que parte de ustedes dos? O sea, todo esto de Casa Silvana y de tu casa, de la casa de tus padres, que están los dos reconstruyendo y ayudándose mutuamente, tiene algo especial, porque no solamente es arte, sino que es arte culinario, porque Joyce, además de ser artista, es una chef espectacular. Además de ser una chef que, déjenme decirle, segundo lienzo, vuelvo y repito, yo siempre... Y vegetariano. Exacto, y yo siempre digo, yo extraño más a Joyce que a Edwin. Mira de lo que está aquí. Oh, Dios, los pimientos. Wow. Cuéntanos un poquito, Joyce, ¿cómo nace esa... tú eres artista y al mismo tiempo le dedicas ahora esto que tiene que ver con la comida, con cómo se unen estas dos potencias y hacen esto? Ok, yo parto, algo que nos unió mucho es nuestras conversaciones coincidían con que el arte tiene un poder en sí mismo que es sanador, y que el artista debe ser genuino, realmente genuino y honesto cuando presenta su trabajo y su obra, fuera de protagonismo, fuera de fama, fuera de lucimiento y de dominio técnico, sino que sea genuino cuando expresa su forma de proyectar su ser interior. La cocina es otro arte, no es nada diferente a crear. Se crea en la cocina, hay color, hay forma, hay estética, hay aromas. Sí, están los 5 sentidos presentes constantemente en la cocina. Y algo bien importante es que se tiene que hacer
que eso es algo que siempre yo he dicho, en estos días vimos un documental y lo comentábamos, que tiene que tener una base de amor. Cocinar no es cocinar. Comer, come todo el mundo y echar 3 cosas ahí a freír también. Tiene que haber una integración de coinonía, de amor, de compartir. Y eso no es muy diferente a como debe ser el inicio de crear una obra artística, de como estamos hablando de canvas, de material de madera, del material que deseamos expresarnos. Tiene que haber un inicio sanador y con potencializar algo positivo, creación hacia lo positivo. La cocina es otra cosa, es una manera de... El comer en la mesa baja el estrés. Eso lo dicen los médicos. Ese proceso que se ha perdido, que Edwin trata de rescatar con su casa y yo con la creación de mi papá, es eso, sentarse a la mesa a comer, a discutir tranquilamente, degustar unos alimentos que se hicieron para esas personas con mucho amor y que se escogieron y crear otro lienzo, pero vivo. Partiendo desde la comida. Voy a poner unas cocina, imágenes. La cocina para mí tiene mucho respeto. Yo no cocino si estoy enojada, si estoy molesta. Creo que todo eso lo reciben los alimentos. Totalmente. Y cocinar para otro es bien, para mí es bien reconfortante. Y que otro pueda disfrutar algo, también. Así que cuando él me comentó que Casa Silvana iba a tener un huerto, imagínate. Ahí los vemos en la cocina, Sí, sí, no, eso es lo que entra. O sea, que yo se ha convertido en la mano derecha, casi la colaboradora y mano derecha de Casa Silvana, a través del huerto. Básicamente mi asesora en cuanto a siembra es ella. Ella es la que me asesora sobre a sembrar. También colabora en las cenas culturales que empezamos a hacer por invitación. Luego entonces esperamos desarrollar un proyecto de crear una cena cultural para 12 comensales para recaudar fondos. Allá tienes para dos, Casa Silvana. resérvame 2 entradas y miren eso, señores, por favor. Sí. Se me hace agua la boca, ya me iría para un Algo Macao. muy importante, Casa Silvana abre en pandemia. Sí, Exacto, pandemia. exacto. Y la integración de nosotros fuerte aquí, de las cenas y todo, fue en pandemia. Wow. Así que el momento no fue algo que bloqueó el proceso de Casa Silvana, sino que lo que hizo fue abonó los cimientos y se pudo trabajar las cosas que teníamos, no en pausa, sino que adelantamos otros proyectos dentro de Casa Silvana, del proyecto de Edwin, como los jardines. Ya que estábamos aquí adentro, pues entonces adelantamos otras cosas. Le dio tiempo a organizar bien el calendario, a preparar los jardines, a escoger las plantas. No escogimos cualquier planta, a buscar, informarnos. Yo no soy una erudita en eso, ni él tampoco. Yo traigo la experiencia que tengo de mi proceso de sanación con las plantas y con mi arte. Y eso lo traímos, Edwin lo aceptó, ¿verdad? Y lo adoptó y se incorporó en Casa a Silvana. Y lo otro es que también tu obra, o sea, tú tuviste la primera exhibición de Casa Silvana fue tuya. Sí. Y tú trataste el tema del cabello, el pelo. Ese es mi trabajo. Mi material de creación es el cabello humano desde el 2014. Yo hacía dibujo y pintura, básicamente. Pintura no tanto, sino más bien me gusta mucho el trabajo en grafito y los grises. Y yo trabajaba mucho en papel, pero ya cuando empiezo a obtener mi propia identidad como artista, en el 2014, añado como elemento de creación principal el cabello humano. Exacto. Y no es al azar, sino ha sido una investigación, como comentaba aquí mi compañero. No es hacer una obra por hacer, ni por hacer pauta, ni por ganar puntos, sino es una cuestión de investigación personal y de sanación propia. Claro. Esa sanación se extiende a otro a través del producto final, que sería la obra. Así que del 2014 bregó con cabello humano, que para nada tiene que ver con la cocina, porque pelo y cocina no van. Así que cuando no puedo crear, estoy en mi cocina. Ahí sí creo. Exacto. Y entonces también estábamos hablando aquel día que nosotros lo fuimos a visitar, de que
también, o sea, el pelo también es mágico, o sea, se utiliza para el bien y se utiliza para el mal y... Sí. O sea, y tanto místicamente como físicamente. O sea, sabemos que en el Holocausto pues se usó pelo de las personas que fueron asesinadas dentro de los campos de concentración. O sea que hay una trayectoria, el cabello, el pelo es una identidad, es algo que es algo personal. No dejamos a muchas personas tocarnos el pelo. No. Y está ligado, como decía Edwin, dentro de la búsqueda de su propia obra a la espiritualidad. Exactamente. Tiene mucho que ver con la espiritualidad y es algo que nos unió también porque su trabajo es abstracto, pero el mío ya poco a poco ha ido cambiando, no está tan figurativo, así que nos une el tema generador de las dos obras, que sería la búsqueda espiritual, el inicio de la obra como tal, o sea, la identidad máxima de lo que, por el caso mío, de lo que sería el ser, la purificación o el inicio o el máximo nivel de nuestro ser, ¿verdad? Fusionado a nuestra identidad espiritual, y él de igual manera está buscando esas áreas en sus obras y expresándolas. Sí, mira, el escritor Thomas More explica de que todo tiene espiritualidad, todo. Yo soy de los que, yo le pido permiso a mis telas, a mis superficies antes de yo abordarlas. Inclusive antes de entrar a Casa Silvana pedí permiso para poder entrar y que me dieran las fuerzas para hacer Casa Silvana, mis ancestros. O sea, yo creo que si la vida, que todo tiene un encanto, yo creo que todo habla, todas las edificaciones, piedras, plantas tienen vida, todo tiene una energía. O sea, es cuestión de uno comunicarse y llegar a un centro de que uno pueda establecer ese diálogo con esas energías. Y yo creo que ahí que hace mucho tiempo un compañero artista me detiene y me dice: Edwin, tengo que comentarte algo y quiero que me ayudes. Santiago Charneco me dice: Edwin, yo no sé si yo estoy loco. Y yo, ¿por qué? Porque yo llego a mi estudio, yo le hablo a mis telas y qué sé yo, como yo, tú no estás loco, yo lo hago, ¿sabes? Yo le pido permisos a mis telas, las acaricio, me siento a hablar con ellas antes de empezar a pintarlas, a tocarlas, pidiendo el permiso a que las voy a agredir, que las voy a tapar, las voy a pintar, y ellas hablan. Y un momento dado me dicen: mira, no me toques más y tengo que dejarlas a un lado. Exacto. Y tengo que proseguir entonces con otra obra. Y ese diálogo espiritual que tú llevas con tus materiales, con tu superficie, es lo que crea la magia en la obra final, en la pintura y en el ambiente, en el estudio. O sea, se desarrollan unas energías. Te conectas con tu verdadero interior. Y Edwin, cuando me contó esa anécdota, yo le dije: pues yo también estoy loca, porque yo le hago cartas a mis obras. Sí, que tú habías mencionado. Le piden permiso y yo le hago cartas. Exacto. Apreciada fulana, y le escribo el nombre a la obra si ya tiene nombre, y me descargo todo lo que tengo y dejo las cartas ahí como evidencia. Y yo le decía: pues estamos locos todos, porque... Y yo me acuerdo de cuando estuvimos ahí con ustedes, que tú decías que a veces tú tocabas el pelo y se sentía que muy cargado, o sea, dentro del pelo, con un pedacito de pelo pueden averiguar lo que tú comes, tu dieta, vicios, Hasta el tipo de sangre es lo último que creo que estuve investigando, que se puede ya detectar de una hebra de cabello. Exacto, o sea, tenemos el ADN también. Cuando tú le hueles, los animales se huelen porque a través del olor puedes establecer, según científicos alemanes, compatibilidad genética. Mira tú. Bueno, la historia dice que parte del olor era para también escoger la mejor pareja. Exacto. Para completar la existencia de esa manada o lo que fuera, dentro de los humanos y dentro de los animales no racionales. Así que eso es parte de... El cabello es algo que no deja de oler, porque hay muchos minerales ahí que no mueren porque la persona que lo portaba murió. Wow. Algunos se quedan ahí y tardan miles. Yo no te puedo dar una certeza de cuántos años, pero sí te puedo decir que si encontraron cabello de gente muerta del Holocausto, sometida a tantos químicos, ¿verdad? Y tantas cosas que hicieron para asesinar personas, y el cabello todavía persiste y está, ¿cómo te digo?, con fuerza, o sea, preservado.
no se desintegró con el oxígeno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una materia sumamente fuerte, que resiste mucho tiempo, o sea, más que un papel. Así que, Qué interesante. nada, para mí es fascinante y cada vez sigo investigando y sigo buscando y le comparto a Edwin las anécdotas que encuentro. Así que la base es no escoger algo que es medio puki ni que dé así miedo, porque no, la intención no es crear ese tipo de arte, Claro. aunque a veces pareciera que ese es mi tipo de arte. No, la intención es, yo sí creo que el cabello es una línea conectora del espíritu de cada portador Sí. con el exterior. Correcto. Yo sí lo creo y las religiones así lo dicen y muchas religiones desde un punto hasta otro, muchos países, muchos lugares. Así que yo sigo buscando para contestar mis propias preguntas y compartirlos con otros. Así que pensando de que es así, lo tomo, como dice Edwin, con mucho respeto. Tengo mucho cuidado de que cuando yo lo intervenga sea para sanar. Yo no sé Exacto. quién era el dueño, yo no sé cuál fue su razón por cortárselo, ni qué otros atributos o poderes puede cargar ese material genético. Así que, por lo tanto, yo cuando lo intervengo trato de hacerlo desde un punto de amor, de sanidad, Exacto. de extender algo bueno al que lo vea. Claro, y cuando vea respeto obra hacia la terminada. persona. O sea, es una parte del Exacto. cuerpo. Exactamente. Pues, ¿cuáles son? Y también ponerlo de una forma, dándole honra, como dice Edwin, también del espectador, siendo consciente de que el espectador pueda querer tocar, pueda querer oler, pues por lo tanto yo lavo el cabello, yo le llevo unos cuidados para que el que intervenga posteriormente con la obra se sienta libremente de poder tener un acceso con la obra mucho más allá que sea visual. Así que Increíble. Increíble. Estos dos seres que están viendo aquí, Joyce y Edwin, son gente muy poderosa. Les recomendamos a todo el mundo transportarse hasta Humacao. Son 20 minutos y van a llegar a la montaña de la familia de Edwin, que son impresionantes porque Una además bella vista Vieques. van Sí. a ver una de las cosas más lindas que a mí me hizo quedarme en Puerto Rico, que es la familiaridad. Una cosa tan linda. Y cuando tú subes a ese espacio, ves a los primos, a los tíos, y todos se juntan y hablan. Y eso es lo más hermoso que tiene Casa Silvana. Les agradecemos un montón. ¿Cuáles son los planes futuros ahora para la última pregunta? Bueno, los planes futuros, pues espero poder abrir la residencia artística. Todavía está en planes, está eso, pues, cuestiones personales, no hemos podido establecer todavía el programa de residencia artística. Junto a Joyce espero desarrollar un programa de talleres y educativo. Como saben, Joyce es educadora, tiene una maestría en educación, así que espero desarrollar con ella un programa de talleres a la comunidad, poder desarrollar educación. Exposiciones, pues ya tenemos artistas que han solicitado la sala para finalizar el año y el próximo. Tengo en planes, pues, un artista, un diseñador de moda también viene para septiembre, todavía ya confirmó, pero todavía no puedo decir el nombre, porque él me pidió que todavía no dijera. Así que Casa Silvana hay de todo. Pues sí, abrir la terraza. abrir la terraza para En la terraza vista. viene, además tienen una terraza que es maravillosa donde se ve, ¿no? Se ve hasta Vieques al fondo, correcto. y van a ver unas, si no me equivoco, unas cenas que se van a hacer. La cena, bueno, venimos con eso, exposiciones, talleres, tertulias entre escritores, presentaciones de libros, desfiles de moda, ¿sabes? Todo lo que implica Todo lo que arte. implica Y el arte. además, y no menos, y mucho, la gran comida de Joyce, Sí. de Jesús Martínez, Bueno, también. que estamos, o sea, yo quiero todas las entradas, de todas las Sí, comidas mira, que hagan, siempre me reservan. Mira, comiste comida típica de campo. Ay, qué Qué rico. rico. Dios mío. Y la- Típica de campo. Y lo bueno del huerto es que es parte de un programa de Casa Silvana de conciencia alimenticia. Qué bien. ¿Sabes? Todo tiene una razón. Aquí todo se pensó y tiene una razón de ser. O sea, los jardines
lo conocíamos el Jardín de Maracas, Que está hermoso, que está hermoso, bello. que hay una escultura pública que abrimos recientemente, presentamos, del escultor macareño José López. El jardín tiene una razón de ser, o sea, la maraca se utilizaba el campesinado y su fruta se come. Es como una pequeña verdura. Su hoja se usaba para envolverle hallacas, ¿verdad? Hallaca, los Y otra cosa, guarimos. que se ha rescatado parte de nuestra herencia como pueblo, o sea, como sociedad. Y se ha estudiado en qué, por eso como cuando Joyce te habla de que cada planta que se puso tiene una razón de ser en nuestro espacio. O sea, y lo mismo el huerto es crear conciencia. Da una anécdota así que nos llegó de una persona que vino a visitarnos y dice, pero ¿por qué? Que muchos han hecho en tan poco espacio cuando yo tengo un terreno grande y no lo tengo ni sembrado. Uf. Ahí es que está, ahí está Ahí está el secreto. O sea, es crear esa conciencia y si le dimos planta y ya, pues voy a empezar a hacer. Y no sembrar lo que no vas a consumir. Exactamente, sí. Porque el terreno se gasta, se satura, elimina los minerales, ¿ok? Hay que sembrar lo que usted va a consumir, lo que usted va a usar. No siembre por tener, porque eso ocupa espacio y después usted no le da mantenimiento. Así que siembre lo que va a consumir, ¿verdad? Y rote los terrenos para que haya diversidad y el huerto siempre esté vivo, como decimos nosotros. Wow, todo lo que aprendimos hoy y lo que nos falta por aprender. Muchas gracias, Joyce. Muchas gracias, Edwin. También mencionamos que ahí se abrió Art News Puerto Rico acaba de abrir su propio, tiene un blog y además ahora tiene un webcasting que lo está comandando Aisha Pérez, en esto de que hace falta crítica en Puerto Rico y nos quedamos sin críticos porque los quieren eliminar, no quieren crítica. Pero nada, fomentamos como todo proyecto, el conocimiento que no se comparte es conocimiento que se muere. Como te dije anteriormente, Puerto Rico no está para eso mismo, para que nuevos escritores que se atrevan. Aquí nosotros no editamos, publicamos sin miedo y ayudamos. Y Puerto Rico News se ha convertido en un espacio para la libre crítica, para el libre pensamiento. Y exhortamos a los escritores jóvenes, a nuevos historiadores, nuevos críticos, que tienen ese espacio disponible. Se comunica con Aisha, que es la ahora misma coeditora, y le brindamos ese espacio para que se den a conocer. Y nosotros no censuramos, que es lo importante. Lo que usted envía, se publica. Ya saben, tienen que escribir a Art News Puerto Rico y ahí van a ver el email que hay, es un Gmail bien fácil, así que se comunican todos los que quieran ejercer esta maravillosa profesión, difícil profesión, que es como un sacerdocio. Y tienes que ser valiente. Y tienes que ser valiente y tener tu coraza y créanme que hace falta que a todos los espacios culturales les hace falta que venga gente que también pueda hacer una crítica y unas observaciones para poder dar lo mejor, cada vez dar lo mejor que podemos todos. Es que se enriquece, enriquece el panorama. Cuando alguien el discernir enriquece. Tú estar no de acuerdo con algo, eso te crece desde un lado positivo. Porque si no fuéramos una sociedad aburrida si todo el mundo pensara igual. Exactamente. Pues ahí tenemos música, señores, Afro House. Prepárense para ir a Casa Silvana a ver unas exhibiciones, unas charlas increíbles. Gracias, Joyce. Gracias, Edwin. Gracias, Ana. Siempre y que regresen ustedes próximamente a Casa Claro, Silvana. sí. Yo voy corriendo. Muchas gracias. Increíble esta charla que nos debíamos. Y ya saben, Casa Silvana Humacao. Aquí estamos con el cuadrado gris aquí en Barrio Obrero. Lentamente se empiezan a sumar todos los demás espacios independientes para hacer lo que corresponde, un movimiento de arte, no un espacio de arte, sino un movimiento de arte. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Bye.